Francisco Hernández. Mira qué interesados nos tienes que hasta se vinieron para acá. Sí, Oye, dijimos, queremos ir a escuchar esa historia. Claro, 150 años del triunfo de la República sobre el Imperio, ¿no? ¿Qué quiere decir esto así ya, más desmenuzadito para México? El lunes pasado cumplimos, como bien dices, 150 años de que fue vencido el Segundo Imperio. Hay que recordar que México tuvo dos imperios. El primero con Agustín de Iturbide, 1821, y el segundo con Maximiliano de Austria, el cual un grupo de mexicanos fue a pedirle a su castillo de Miramar que si él podía gobernar México, que no había gobierno, que Juárez no existía, que no había nada bueno, y que si estaba el apoyo del emperador. Entonces el apoyo con el emperador, con el apoyo de Napoleón III, viene a México junto con Carlota en el barco de la Novara. 1864 entran en mayo a la Ciudad de México y se quedan 3 años gobernando lo que será el Segundo Imperio y lo que será este México de Maximiliano y Carlota. Mira. Cuando llega Maximiliano, lo primero que se encuentra es que entra a Palacio Nacional y ahí va a pasar la primera noche, se va a acostar en la cama y está llena de chinches. Entonces, ¿Qué? ¡Qué horror! Ya de Chinches verdad, ¿no? mexicanos. Oye, y él así de... Bien noble, ¿no? Sí. Entonces él se acuesta en la mesa del billar a dormir esta primera noche. Pues sí. Y de pronto deciden que sea su castillo sea el castillo de Chapultepec. ¿Ya Y desde existía ahí, el castillo? Ya existía el castillo. Desde el siglo XVIII existe el castillo de Chapultepec. Y antes había un templo prehispánico donde estaba el castillo. mira. Pero bueno, de ahí Maximiliano decía que sea su residencia, la manda a arreglar y también manda a hacer algo importante. La Avenida de la Reforma Sí. es Claro. el Paseo del Emperador, Sí. precisamente para que Maximiliano Por ahí llegue entraba. directamente a Palacio Nacional. Oye, Centro. ¿y si es cierto que lo hicieron así para que Carlota lo estuviera checando desde el castillo? Pues es no que se de allá desviara? arriba se ve muy bien. Que no ¿A se dónde desviara. va? ¿Sí es cierto o no? Pues hay ¿O es sus mito urbano? leyendas, puede ser que sí, puede ser al revés dicen también. Que otras cosas Maximiliano. de eso, pero bueno. Pero bueno, Maximiliano el primer año se pasa organizando la corte, organizando el país, cómo lo va a gobernar. El segundo año, 1865, que está en México, se pasa haciendo actividades ya de mandato. Por ejemplo, él funda la primera compañía de teatro del Imperio en México, ¿no? Dispone dinero para hacer actividades culturales. Manda que se hagan pequeñas orquestas en todos los pueblos. Tiene el Conservatorio Nacional de Música. apoyaba él lo las funda, artes. apoyando a las artes y dando muchas Eso está disposiciones. bien. Se reúne con los indígenas, se reúne con los apaches para ver el problema indígena en México, manda a hacer la galería que tenemos actualmente en Palacio Nacional de los Héroes de la Independencia, claro. él manda a hacer la primera imagen de Miguel Hidalgo, porque nadie sabía cómo era el cura. Bueno, hace una serie de cosas en 1865 siguen persiguiendo a Benito Juárez, dicta una ley que diciendo el 3 de octubre del 65 diciendo que Juárez ya huyó, entonces todo aquel que se ha encontrado con armas va a ser fusilado. Sí. Misma ley que se le va a aplicar a él. Órale. Y en 1866 se empieza a desmoronar el Segundo Imperio. Carlota sale para Europa para pedir auxilio, para ir con Napoleón III y con el Papa en Roma, para decirle que por favor no los Se abandonen. nos está cayendo el Se nos está- imperio. Sí, y entonces, bueno, Carlota en Europa se vuelve Loca. muy bien, se vuelve loca. Sí, de verdad, así Sí, es, sí, literal. algo tragedia. Pero no solamente eso. Sí. Carlota muere hasta 1927, o sea, en la locura. Después de que sale de aquí, muere en la locura. Pero bueno, ese es otro tema. Es otra historia. Oye, luego nos otra platicas por qué le historia. pasó eso. Exacto. Y Maximiliano se queda en México. El general Bazaine está a punto de salir con sus tropas, 100,000 soldados franceses que se van a embarcar, los cuales se embarcan en febrero de 1867 Ajá. para salir del país. Maximiliano se queda solo con su pequeño ejército, el cual pues no puede mantener las plazas, no puede mantener la Ciudad de México del ejército liberal, el cual decide trasladarse el imperio a Querétaro. Ah, Y en Querétaro buscan refugiarse, buscan resistir a los liberales, a Juárez y todos esos grandes generales que tuvimos. Y bueno, la ciudad empieza a ser sitiada y fue sitiada 72 días, esta ciudad de Querétaro, la cual resistió Maximiliano y fue capturado en el convento de la Cruz y de ahí llevado a ser tomado en juicio, el cual no asistió Lo porque estaba muy fusilaron, enfermo. ¿verdad? ¿Sí? Estaba muy enfermo, no pudo asistir al juicio, pero sí fue al cerro para ser fusilado con Tomás Mejía, un general queretano muy querido por el pueblo, y Miguel Miramón, que había sido presidente de México. Ambos personajes fueron llevados al cerro. Maximiliano no quiere cede el centro a Miramón
Se coloca de lo izquierdo y es fusilado Maximiliano un 19 de junio de 1866. Ahí todavía vivía Carlota en Carlota Europa. todavía vivía en Europa. O sea, no pudo salvarlo porque No, ella no. como que fue a pedir ayuda. Sí, fue a pedir ayuda. ¿Ya Y se quedó decíamos allá? que murió hasta 1927. Pero hay que considerar dos cosas importantes. En pleno sitio de Querétaro, dura 72 días, están desde el mes de abril, mayo, junio. El 5 de mayo lo celebran los liberales. Están sitiando a Querétaro, están en plena batalla, pero el 5 de mayo se dan un descanso para lanzar juegos pirotécnicos durante el ¿Qué sitio. tal? Mientras Vamos a hacer Maximiliano- nuestra pausa recreativa Sí, y ya vamos a después hacer una continuamos. pausa y continuamos. ¡Qué locura, ¿no? Pero esto construye nuestra identidad, nuestro nacionalismo. Claro. Y al caer el imperio, Pues sí. somos un pueblo libre completamente y nos formamos como nación mexicana. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Francisco.